gracias, doctora, por acompañarnos en esta jornada. Ya puede presentarse su presentación, con gusto, y la esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ok, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a empezar primero hablando de hemograma y diagnóstico de anemias. La idea es enfocarnos, como dice el curso, al manejo del médico general de una PS. ¿Ya? El tema del hemograma da para una especialidad completa que es la hematología, pero aquí nos vamos a acotar en lo que le va a importar a un médico general en la atención primaria. Hoja de ruta, vamos a hablar del hemograma, de la serie roja, de la serie blanca, de las plaquetas, del diagnóstico de las anemias microcíticas, macrocíticas, normocíticas, y luego vamos a hacer un pequeño análisis de las pruebas de coagulación alterada y estudio de diálisis hemorrágica. Esto es algo que deben haber estudiado en morfología básica, tiene que ver con la hematopoiesis, ¿cierto? No es mi intención que se sepan todo este tremendo esquema, este tremendo diagrama, pero sí que sepan reconocer en el momento en que vean un prótesis de sangre periférica qué células son inmaduras y a qué podrían corresponder. Aquí les encerré en un círculo células que podrían ustedes ver en el frotis que no deberían estar en él, como por ejemplo eritroblastos, promielocitos, mieloblastos, plasmocitos. Los que están, por supuesto, en el cuadrado rojo corresponden a células que normalmente vemos en la sangre, como plaquetas, eritrocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos y natural killers. Con respecto a la serie roja, ¿cierto? Está compuesta por hemoglobina, que permite hacer el diagnóstico de anemias o poliglobulias, el hematocrito, que no sirve para hacer diagnóstico de anemias, puede estar falsamente elevado, por ejemplo, en hemoconcentración o disminuido en caso de anemia hemolítica por crioglutininas. El BCM, que es el volumen corpuscular medio, ya que nos va a permitir clasificar las anemias por tamaño. Tenemos el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, que es el promedio de hemoglobina por glóbulo rojo. Tenemos la CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que permite evaluar la cromía, es decir, la coloración de los glóbulos rojos. Es menos sensible que el frotis. Se altera primero el frotis cuando hay trastornos de la cromía y posteriormente se altera el CHCM. Y está el RDW, que es la dispersión del tamaño de los glóbulos rojos, que permite evaluar anisocitosis, por supuesto también menos sensible que el frotis de sangre periférica. Además, en el hemograma nos pueden informar sobre el recuento reticulocitario, que es el recuento de glóbulos rojos inmaduros no nucleados, ¿ya? O sea, no son eritroblastos. Y sirve para evaluar la productividad de la médula. Con este recuento reticulocitario, nosotros tenemos que calcular un índice reticulocitario que corresponde al porcentaje de reticulocitos multiplicado por el hematocrito dividido en 45. Si el resultado de esto es mayor a 3, estamos hablando de una anemia regenerativa. Si es menor de 2, estaríamos hablando de una arregenerativa. Y en el caso de policromatofilia hay índices de corrección que la verdad es que nadie ocupa, aquí se los dejo para que lo sepan, pero ustedes no van a estar calculando todo esto cuando estén en APS viendo 4 pacientes por hora, ¿ya? Se pueden ver también eritroblastos cuando están contados en el automatizado como leucocitos, tienen un tamaño y una morfología similar. Por lo tanto, si en el frotis de sangre periférica se ven más de 10 eritroblastos por cada 100 leucocitos, hay que descontar los eritroblastos de los leucocitos. Ahora vamos a hablar de anormalidades de los eritrocitos. Hay anormalidades del tamaño, del color y de la forma. En cuanto al tamaño, podemos referirnos a anisocitosis cuando son de distintos tamaños, a microcitosis cuando son pequeños, a macrocitosis cuando son grandes, y a megalocitosis cuando son extremadamente grandes y redondos. En cuanto al color, podemos clasificarlas como hipocromos, hipercromos, y en cuanto a la forma, hay distintos tipos de formas que luego le voy a mostrar fotos de frotis para que hablemos un poquito más de qué se trata cada forma de eritrocito. También podemos ver alteraciones tipo inclusión nuclear en glóbulos rojos, como los cuerpos de Howell-Jolly, los anillos de Cabot, los punteados basófilos, que también vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Podemos ver glóbulos rojos en pilas de moneda o en rouleau, y autoaglutinación. Ahora en el frotis, alteraciones de la forma. Nos pueden informar ovalocitos y eliptocitos, ¿ya? Cuando vemos
Este tipo de glóbulo rojo como alargado, como eliptocitos o ovalocitos, estamos frente principalmente a anemias ferroprivas o a talasemias. Nos pueden informar esferocitos, ya que son glóbulos rojos muy redonditos, y puede corresponder esto a una esferocitosis hereditaria o a una anemia hemolítica autoinmune. Nos pueden informar esquistocitos, que son estos chiquititos de acá, que son fragmentos de glóbulos rojos. Estos son característicos de la anemia hemolítica microangiopática. ¿Ya? Esto ocurre cuando los glóbulos rojos se destruyen dentro de los vasos sanguíneos. Nos pueden informar target cells o codocitos. Son como células en diana. Son bien características del daño hepático crónico, de las talasemias, del déficit de hierro y de los estenectomizados. Nos pueden informar acantocitos, que son estas células como estrelladas, que se puede ver en hepatopatías y en enfermedades hereditarias. Y nos pueden informar dacriocitos, que son células en lágrima, como esa chiquitita de ahí, que son bien características de la mielofibrosis y también se pueden ver en anemias megaloblásticas. En cuanto a las inclusiones nucleares de los glóbulos rojos, están estos cuerpos de Howell-Jolly, que aparecen característicamente en esplenectomizados o cuando hay hipoesplenía funcional y anemia perniciosa. También existen los anillos de Cabot, que se pueden ver aquí, que también están presentes en anemia perniciosa y en intoxicación por plomo. Y podemos ver el punteado basófilo en estos glóbulos rojos, que son característicos del saturnismo, las anemias hemolíticas, los mielodisplásticos, las leucemias y los carcinomas. Este es muy poco específico. Aquí tenemos rouleau, que es lo que le comentaba, que son apilaciones de glóbulos rojos como una pila de monedas. Esto principalmente se da por artefacto de técnica o cuando estamos mirando el frotis de sangre periférica en la parte central del microscopio. ¿Ya? Cuando uno se va yendo hacia la periferia del microscopio, empiezan a digregarse más los glóbulos rojos. Pero si uno encuentra este rouleau con una buena técnica y fuera del área central, podemos estar frente a un mieloma múltiple, a una hipergamaglobulinemia de Waldenström, puede ser fisiológico en el embarazo, también se puede ver en inflamación, en enfermedades del tejido conectivo, incluso en diabetes. ¿Ya? Ahora, lo primero que uno tiene que pensar cuando ve esto es en mieloma. Y también nos pueden informar autoaglutinación, como acá, en donde se ven glóbulos rojos todos apilados, que es bien característico de las crioglutininas, ¿ya? Como anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Luego vamos a hablar, en el siguiente apartado, de cómo vamos a diagnosticar las anemias. Ahora vamos a ver sobre serie blanca. En la serie blanca podemos ver leucocitos. Hablamos de leucocitosis cuando hay más de 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, o leucopenia cuando hay menor a 4.000, o de una hiperleucocitosis cuando son mayores a 50.000. Cuando son mayores a 50.000, hablamos de que puede haber un alto riesgo de un síndrome de hiperviscosidad. Por eso es muy importante cuando los leucocitos suben sobre este valor. La hiperviscosidad puede generar que la sangre vaya tan densa que no se puedan perfundir bien los tejidos. ¿Ya? Pueden haber infartos accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón, etc. También en la parte blanca nos van a informar sobre la fórmula diferencial. Podemos ver recuento absoluto de neutrófilos, ¿ya? Esto se calcula, no te lo informan, se calcula sumando el porcentaje de segmentado más el porcentaje de baciliformes, se multiplicado por los leucocitos y dividido por 100. Se habla de neutrofilia cuando hay más de 8.000 neutrófilos por milímetro cúbico y de neutropenia cuando hay menos de 2.000 por milímetro cúbico. Cuando tenemos leucocitosis, podemos estar frente a inflamaciones agudas, a infecciones bacterianas, a pacientes quirúrgicos, a pacientes con neoplasia, quemaduras. Muy importante, los corticoides, ustedes van a usar hartos corticoides. Los corticoides producen demarginación leucocitaria, es decir, los leucocitos que están pegados en las paredes de los vasos se despegan de los vasos y pasan al torrente sanguíneo y eso aumenta los leucocitos. También podemos verlo frente a toxinas, frente a uremia, pacientes con daño renal crónico, en las tormentas tiroideas, en los infartos, en las hemólisis, en las leucemias y los síndromes mieloproliferativos. O sea, tienen que saber que no toda leucocitosis traduce infección. Sobre todo cuando los leucocitos están más de 20.000, uno podría pensar que no es solamente infección, podrían haber otro tipo de enfermedades subyacentes.
Podemos evaluar también presencia de desviación a la izquierda cuando hay más de un 4% de baciliformes con algún juvenil, y eso es característico de infecciones agudas, o desviación a la derecha cuando tenemos segmentados maduros. ¿En qué casos la leucocitosis es fisiológica? Esto también tienen que tenerlo presente porque ustedes van a ver embarazadas en APS. Y es normal que ellas tengan hasta 12.000 leucocitos por milímetro cúbico. En el parto incluso pueden llegar a 30.000 y normalizan los leucocitos al 7º día del puerperio. Los lactantes fisiológicamente tienen mayor conteo de leucocitos. Y esto también es muy importante. Pacientes sometidos a estrés tanto físico como psicológico, deportistas de alto rendimiento, o estudiantes de carreras de alta demanda pueden llegar a presentar en forma fisiológica leucocitos alrededor de 20.000. Ahora, cuando hablamos de leucocitosis patológicas, podemos tener una neutrofilia, por ejemplo, por una infección bacteriana, sobre todo por cocaces gram positivos. Eosinofilia, mayor a 350, esto a ustedes les va a tocar ver, tienen que saber interpretarlo. La causa más frecuente de eosinofilia son las alergias, le siguen los fármacos y luego le siguen los parásitos, ¿ya? Pero también pueden estar presentes en enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo las vasculitis, en las dermatopatías, en el linfoma de Hodgkin y en los síndromes mieloproliferativos. Importante que sepan, esto se puede tratar con corticoides, 1 miligramo por kilo, máximo 60, pero cuando estamos frente a un síndrome hipereosinofílico es importante que deriven rápidamente a medicina interna. Síndrome hipereosinofílico es cuando hay más de 1.500 eosinófilos por milímetro cúbico por más de 6 meses, ¿ya? ¿Por qué es importante que deriven? Porque cuando hay tantos eosinófilos dando vuelta, estos infiltran órganos nobles, principalmente el cerebro, el corazón, el pulmón, la piel y los riñones, y pueden generar falla orgánica. Pueden informarles también basofilia, más de un 20% en las leucemias mieloides crónicas. Linfocitosis, principalmente en las infecciones virales, pero también en las leucemias linfáticas crónicas y en los esplenectomizados. Monocitosis en infecciones bacterianas, sobre todo en la tuberculosis, en la endocarditis bacteriana subaguda, en la sífilis, en algunos parásitos, linfoma de Hodgkin. Pero ojo, cuando hay una monocitosis aislada, es importante tomar un frotis de sangre periférica, porque muchos de estos monocitos por tamaño, la máquina los confunde con los blastos. Es decir, pueden ser blastos y la máquina los cuenta como monocitos. Y podríamos estar frente a un paciente que tiene una leucemia mieloide aguda y no darnos cuenta porque el automatizado nos informa que son monocitos. Podemos ver también leucopenias, ¿ya? Pueden estar presentes en infecciones virales, en el VIH, en las hepatitis, daño hepático, en el lupus, en la aplasia medular, en la anemia perniciosa, e incluso en la sepsis, a consecuencia de algunos fármacos, por ejemplo, como el cotrimoxazol, frente a la hemodiálisis y también frente al estrés. Podemos identificar reacciones leucomoides, que se refiere a paso de granulocitos inmaduros a la circulación, en donde podemos ver leucocitosis hasta de 40.000, reacciones leucoeritroblásticas, con granulocitos inmaduros y eritroblastos, que pueden ser vistos en crisis hemolíticas o posterior al uso de estimulantes de colonias, en el caso de pacientes que están, por ejemplo, con cáncer hematológico, cuando hacen neutropenias, se les dan factores estimulantes de colonias para hacer que la médula empiece a producir glóbulos blancos, y estos pueden generar reacciones leucoeritroblásticas. Los blastos, importante cuando ustedes vean blastos en un hemograma, estas son formas inmaduras y su presencia los debe hacer sospechar una leucemia aguda, por lo que deben derivar al paciente inmediatamente a una urgencia. Si les informan promielocitos, estos, como les mostré en la primera imagen, ¿se acuerdan del diagrama de la maduración de la hematopoiesis? Los promielocitos están dentro de la clasificación FAB, ya de la M3, en que pueden ser vistos en las leucemias promielocíticas agudas. Así que si ven promielocitos, deriven a urgencia porque eso es una urgencia hematológica. Y incluso ustedes podrían ver plasmocitos en un frotis de sangre periférica, eso es bien característico del mieloma múltiple. En cuanto a alteraciones de las plaquetas, podemos tener aumento o disminución de ellas, trombocitosis,
principalmente en las hemorragias agudas, en las hemólisis, en las infecciones agudas, en las pacientes con fracturas o poscirugías, falla renal, nectomizados, artritis reumatoide, mieloproliferativo, paraneoplásico. En general, cuando las plaquetas son menores a 1.000.000 y no generan síntomas, ustedes pueden, y no están, por supuesto, cursando ningún cuadro infeccioso grave, deberían derivarlos a hematología para estudio. Y la trombocitopenia se puede deber a que se están produciendo menos plaquetas, que hay un aumento en la destrucción de las plaquetas, o que las plaquetas están siendo secuestradas por el vaso. ¿Por qué se podría disminuir la producción de una plaqueta? Es porque la médula está enferma, porque no tengo sustrato para producir las series hematológicas, por ejemplo, cuando me falta vitamina B12, ácido fólico, o pueden haber fármacos que suprimen la producción medular, como por ejemplo algunos medicamentos que se usan para enfermedades mesenquimáticas o agentes quimioterápicos. Puede haber aumento de la destrucción de las plaquetas, que esto es la más típica causa de trombocitopenia, es el PTI, púrpura trombocitopénico inmune. En su principal tratamiento es con corticoides. También podemos ver plaquetas bajas en la sepsis, en el VIH, en la vasculitis, en el síndrome hemolítico urémico, en el púrpura trombocitopénico trombótico, con el uso de fármacos, en una coagulación intravascular diseminada, etc. Y en el caso de secuestro esplénico, cuando tenemos un daño hepático crónico, ¿cierto? Con hipertensión portal, hiperesplenismo, hay generalmente disminución de las plaquetas, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia? La definición de la OMS de anemia en las mujeres es una hemoglobina menor a 12 y en los hombres una hemoglobina menor a 3. En las mujeres embarazadas, hemoglobina menor a 11. ¿Cómo se define la anemia? Como una capacidad insuficiente de transporte de oxígeno del nivel de la hemoglobina para las necesidades fisiológicas del organismo. Tiene una prevalencia de un 24,8% en la población general, un 12% en hombres y un 30% en mujeres no embarazadas. Siendo de estas la anemia, la principal, o sea, la anemia ferropénica, la principal causante de la anemia. Más de la mitad de las anemias son anemias ferropénicas. Ahora tienen que tener muy presente, sobre todo en APS, la anemia no es una enfermedad, la anemia es una consecuencia de alguna causa, ¿ya? Por lo tanto, siempre debemos buscar la causa de la anemia. No podemos llegar y empezar a tratar a un paciente con fierro si no sabemos cuál es la causa de la anemia. Bueno, las dos principales causas, y esto es pregunta de UNACOM, es anemia ferropénica por sangrados menstruales o de causa ginecológica, y la otra principal causa son hemorragias digestivas altas, ya por cáncer gástrico. En cuanto al diagnóstico inicial, tenemos que saber cuál es el contexto clínico del paciente. Es un paciente que está sangrando, es un paciente que hizo una anemia aguda, es un paciente que tiene una anemia de evolución lenta y larvada, asintomática. ¿Cómo está el hemograma? La anemia severa, es decir, la hemoglobina es menor a 8, es moderada, entre 8 y 10, es leve, mayor a 10. ¿Solo hay anemia o hay además alteración de la serie blanca y de las plaquetas? ¿Son todas las series? El volumen corpuscular medio ahora. ¿Se acuerdan que servía para ver el tamaño de los glóbulos rojos? Hay que ver, ese valor está normal, es decir, es una anemia normocítica, es una anemia microcítica o es una anemia macrocítica. Luego de eso, nos vamos al frotis de sangre periférica, en donde podemos ver todas las alteraciones que les comenté anteriormente. Y luego nos vamos al índice reticulocitario para poder ver si la anemia es regenerativa o arregenerativa. Ahora, según el tamaño, si el BCM es menor a 80 y la anemia es microcítica, podemos plantear que puede deberse a que hay falta de fierro, a que el paciente pueda tener una enfermedad crónica, a que el paciente tiene una talasemia, es decir, alguna enfermedad de la hemoglobina misma, ¿ya? Que hace que los glóbulos rojos sean más chiquititos. Hay una anemia sideroblástica o hay una intoxicación por plomo. Todas estas causas son raras, ¿ya? Lo más importante siempre es el déficit de hierro y la enfermedad crónica. Si el BCM es normal, es decir, la anemia es normocítica, en general es por enfermedad crónica, pero también puede ser por déficit de hierro. O sea, no quedamos igual si es microcítica o normocítica en cuanto a las principales causas, ¿ya?
Pero también puede verse una normocítica por insuficiencia de la médula ósea, por algún sangrado o por alguna hemólisis. ¿Ya? Importante que sepan que la hemólisis da anemia normocítica. Y cuando el BCM es mayor a 100, podemos hablar de anemias macrocíticas. Y las macrocíticas las podemos clasificar en megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas son por déficit de B12, por déficit de folato, por fármacos, mielodisplasia, y las no megaloblásticas son por alcoholismo, daño hepático crónico, hipotiroidismo, tabaquismo EPOC y mielodisplásica. La causa más frecuente de anemia macrocítica es el consumo de alcohol. El estudio inicial entonces, si tenemos una anemia microcítica, les vamos a pedir una cinética de fierro. Según cinética de fierro, vamos a evaluar si es que esta anemia es microcítica porque nos falta fierro, o es microcítica porque hay una inflamación crónica que nos está produciendo la anemia. Hay que buscar el sangrado. O sea, si tengo falta de fierro es, no lo estoy consumiendo, porque no como carne, por ejemplo, y no me suplemento. Lo estoy perdiendo porque estoy sangrando. O estoy comiendo fierro, pero no lo estoy absorbiendo, por ejemplo, tengo una enfermedad celíaca. Entonces, si quiero estudiar una anemia microcítica, los dos exámenes que van de rutina es la cinética de fierro y una endoscopía digestiva alta, ya que muchos centros de atención primaria lo tienen disponible como compra externa municipal. Si tengo una anemia normocítica, tengo que pensar en enfermedades crónicas, pero también puede ser por falta de fierro. Tengo que pedir una VHS, una cinética de fierro, una ferritina, función renal, función hepática, ¿cierto? Porque tengo que buscar las enfermedades crónicas, tengo que buscar VIH, tengo que ver cómo está la LDH y siempre descartar que no tenga hemólisis. ¿Cómo voy a descartar que no tenga hemólisis? Tengo que mirar cómo está la bilirrubina, principalmente la indirecta. Cuando se destruyen los glóbulos rojos, aumenta la bilirrubina indirecta, aumenta la LDH. Y en el frotis de sangre periférica puedo ver aglutinación. Si yo sospecho una hemólisis, pido un test de Coombs y derivo urgencia. Si el VHS es mayor a 100, hablo de una anemia macrocítica. Y esto puede deberse principalmente, como les dije, al consumo de alcohol y el daño hepático crónico, o algunas enfermedades, por ejemplo, como el hipotiroidismo. También puede deberse a algunos fármacos, sobre todo fármacos que se utilizan para el manejo de enfermedades autoinmunes. Hay que medir los niveles de vitamina B12 y los niveles de folato. También podríamos sospechar hemólisis, pero es mucho más característico una anemia normocítica cuando hay hemólisis. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba recién, hay que ver un frotis de sangre periférica, cómo están los reticulocitos, esto es regenerativo o regenerativo. Si yo estoy haciendo hemólisis, voy a tener una anemia regenerativa, porque mi médula va a intentar reponer rápidamente todos los glóbulos rojos que estoy perdiendo. ¿Ya? Y el test de Coombs directo es el que me va a permitir ver si esta anemia es hemolítica o no. Entonces, aquí tenemos una foto de una anemia microcítica. Por ejemplo, aquí pueden ver que los glóbulos rojos son chiquititos. Eso es una plaqueta. Eso es un glóbulo rojo. Eso es un basófilo. Los basófilos siempre son mucho más chiquititos que los glóbulos rojos. Miren, como aquí en este frotis, el glóbulo rojo es mucho más pequeño que el basófilo. Entonces, si es ferropénica, tengo que buscar sangrado, mala absorción o falta de ingesta. En los países del tercer mundo, lo más frecuente es la falta de ingesta. En este país, lo más frecuente es el sangrado. Si es ferropénica, entonces pido cinética de fierro. La cinética de fierro me debería mostrar, si es ferropénica, una ferremia disminuida, una ferritina disminuida, un transportador de transferrina aumentado y una saturación disminuida. Y si estoy pensando, por ejemplo, que es sangrado, como les dije, las dos principales causas, ginecológico, digestivo. Si no es ginecológico, y pienso que puede ser digestivo, le pregunto al paciente, ¿consume inhibidor de la bomba de protones? ¿Consume AINES? ¿Tendrá infección por Helicobacter pylori? ¿Tendrá enfermedad celíaca? Entonces, nuevamente, si tengo una anemia ferropénica, puede ser por baja ingesta, por una dieta desequilibrada o una anorexia nerviosa, por aumento de los requerimientos
Los adolescentes, las embarazadas y las que están en periodo de lactancia tienen aumentado los requerimientos. Por eso ustedes van a ver que en el programa Chile Crece Contigo a las embarazadas se les suplementa con fierro. Disminución de la absorción, por ejemplo, gástrica o duodenal, tengo una enfermedad celíaca, o me hicieron un bypass gástrico, o tuve alguna cirugía y estoy colostomizado. Pérdidas ginecológicas en las mujeres lo más frecuente. Preguntar por las reglas, cuántas toallitas higiénicas usan, cuántos tampones, si les llega la regla entre medio de periodo, si es que hay pérdidas digestivas, hemorragia, melena u otras. ¿Cuál es el tratamiento de la anemia ferropénica, que es la que ustedes van a poder tratar principalmente en APS? La dosis de fierro que hay que dar elemental, que es el que tenemos nosotros como sulfato ferroso, lo que requerimos son 100 miligramos cada 48 horas, de 100 a 200. El sulfato ferroso, que es el que está disponible en APS, es de 200 miligramos, pero no de fierro elemental, trae solamente 40 de fierro elemental. Por lo tanto, van a tener que darles una pastilla cada 8 horas, alejado de las comidas, idealmente con algún cítrico para favorecer la absorción del sulfato ferroso, ¿ya? Jugo de limón, jugo de naranja. Tiene muy mala tolerancia digestiva, por lo que la gente no se lo toma. Tienen que tener en cuenta que las pacientes que toman sulfato ferroso van a tener deposiciones entre verde oscuro y negras, y eso podría hacer que algunos pacientes lo confundan con melena. Y tener presente que hay que evitar el uso de inhibidores de bomba de protones o antiácidos en concomitancia al uso de sulfato ferroso, si no este no se va a absorber de manera adecuada. Si empezamos nuestro tratamiento, ¿cómo evaluamos respuesta? A la primera semana debería mejorar el índice reticulocitario. Entre las 2 y las 4 semanas debería empezar a aumentar la hemoglobina. Entre 6 a 8 semanas debería normalizar la hemoglobina. Y entre 3 a 6 meses debería normalizarse la cinética de fierro. Ahora, si la anemia es macrocítica, si es déficit de vitamina B12, ácido fólico, fármaco, mielodisplasia, ¿cierto? Y hablamos de una anemia megaloblástica. Esto es principalmente causa de pancitopenia, eritropoyesis ineficaz, ¿ya? Podemos ver aumento del LDH, una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. Y en las no megaloblásticas ya vimos las causas. En las anemias macrocíticas, ¿qué es lo que tenemos que descartar entonces? Alcoholismo y daño hepático, hipotiroidismo, tabaquismo o EPOC, los déficits de vitamina B12 o folatos, consumos de fármacos y que no se esté produciendo una hemólisis, ¿ya? Como lo hablamos anteriormente. En APS tenemos disponible folato y B12. Nunca empezar a suplementar folato si no hemos suplementado B12. La falta de vitamina B12 da síntomas neurológicos. Y si empezamos a dar los folatos antes que la B12, podemos acentuar estos síntomas neurológicos. ¿Cuál es el tratamiento? Aporte de B12, carga de 1000 microgramos intramusculares una vez, luego se da semanal, luego se da mensual cada 3 meses, y a permanencia según la causa. Y el aporte de folato es 5 a 10 miligramos al día. La respuesta la podemos ver a la semana con índice reticulocitario, de 6 a 8 semanas se normaliza el hemograma, y a los 6 meses se recuperan los síntomas neurológicos. Cuando tenemos un déficit de B12, ya sea por sospecha clínica o por niveles medidos, tenemos que hacer una endoscopía y descartar que no haya una anemia perniciosa o un cáncer gástrico. Recuerden que la B12 se absorbe en el medio ácido gástrico, ¿ya? Y cuando hay déficit puede deberse a no estoy consumiendo vitamina B12 o puedo tener un cáncer gástrico. Y en cuanto a la normocítica, lo más frecuente es inflamatoria o por enfermedad crónica, ¿ya? Se puede ver en enfermedades autoinmunes, en infecciones agudas o crónicas, en falla renal y en neoplasias. Otras causas ya más raras son enfermedades de la médula ósea y en sangrado agudo y en anemia hemolítica. Cuando planteamos una anemia hemolítica, como lo dijimos anteriormente, cuando hay una anemia normo o macrocítica aguda, severa y regenerativa, con una ictericia de hiperbilirrubinemia indirecta, con o sin esplenomegalia, una LDH elevada,
con hemoglobinuria sin hematuria y asociada a enfermedad autoinmune, por ejemplo, como una neoplasia, un VIH, un virus de hepatitis C. También existen las anemias hemolíticas que no son de origen inmunológico, que pueden ser congénitas, o que pueden ser por anemias microangiopáticas, ¿ya? Como lo hablamos recientemente, que se destruyen dentro del vaso sanguíneo, por eso nos generan aumento de la bilirrubina. Puede ser un PTT, un CHU, una coagulación intravascular diseminada, neoplasias, fármacos, vasculitis, hemoglobinuria paroxística nocturna, que es más raro, infecciones, tóxicos. Ahora vamos a hablar brevemente de coagulopatías. Las coagulopatías en general no son ni siquiera resorte de internista, son resorte de hematología. Así que lo que a nosotros nos compete en APS principalmente es sospechar y derivar. A modo de recuerdo, la cascada de la coagulación, esta no es el esquema que se utiliza actualmente, ya actualmente hay un esquema en donde los factores se amplifican y tiene distintas fases en donde van compartiendo las vías, pero esto es lo que todos utilizamos en forma clásica para poder ordenar nuestro esquema mental y saber cómo interpretar los exámenes, ¿ya? Aquí la podemos dividir en una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca parte a través del factor 12 y la vía extrínseca a través del factor tisular, ¿ya? ¿Qué es importante de este esquema? Que ustedes sepan que el TTPK evalúa la vía intrínseca y que el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. Entonces, en la vía intrínseca, con el TTPK, vamos a evaluar al factor 12, 11, 9, 8 y 10. Y en la vía extrínseca vamos a evaluar al factor 7 principalmente, es decir, con el TP, y al 10. En la vía común tenemos el 10-10A, la protrombina-trombina, fibrinógeno-fibrina, y los polímeros de fibrina que van a producir la malla para que se asienten las plaquetas. Recuerden también que hay factores que son dependientes de vitamina K y de un funcionamiento adecuado del hígado. Entre ellas están 2, 7, 9 y 10. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a las pruebas de coagulación alteradas? Si tengo un TTPK prolongado con un tiempo de protrombina normal y tengo un paciente que está sangrando, ya sea de mucosas, de articulaciones, de músculo, de piel, tenemos que pensar, primero que nada, que puede ser una hemofilia o una enfermedad de von Willebrand. Por lo tanto, paciente con TTPK prolongado, con un TP normal, que esté sangrando, hay que derivarlo a hematología para que se le haga el estudio pertinente. También puede deberse a déficit del factor 11, anticuerpos antifactor 8, a que el paciente esté con bicteparina, pero eso ustedes no lo van a ver en APS. Y si no hay sangrado, y tengo un TTPK prolongado, pero no tengo antecedente o historia de sangrado, puede deberse a un déficit de factor 12 o a presencia de algún anticoagulante lúpico. Ahora, al revés, si tengo un TP prolongado y un TTPK normal, puede deberse a un déficit del factor 7 o anticuerpos antifactor 7, a hepatopatías, a déficit de vitamina K, acuérdense, 2, 7, 9 son dependientes de vitamina K, y a usuarios de TACO. Entonces, yo puedo tener mis tiempos de coagulación prolongados porque me faltan factores o porque tengo inhibidores que inhiben mis factores de coagulación. Para poder yo evaluar a cuál de las dos cosas corresponde, hay un test barato que ustedes pueden mandar a pedir, no se lo van a hacer en el consultorio propiamente tal, pero pueden pedirlos en laboratorios particulares y no es caro, es el test de mezcla. El test de mezcla es un test súper sencillo. Yo tomo sangre del paciente, la mezclo con sangre normal, que tiene todos los factores funcionando, y si corrigen los tiempos de coagulación al mezclar los dos, quiere decir que le faltaban factores, yo se los aporté con la sangre sana y todo corrigió. Si no corrige, puede deberse a que hay presencia de inhibidores contra los factores. ¿Ya? Todo esto tiene que evaluarlo hematología, a excepción de pacientes que por supuesto uno tiene claro que tienen hepatopatías
o que puedan tener algún déficit de vitamina K por problemas gastrointestinales o falta de consumo, puedo cargarlos empíricamente con vitamina K y ver cómo evolucionan, o pacientes que están usando TAC, ya eso no habría que derivarlos a hematología. Y si tengo los dos tiempos prolongados, puede ser que me falten factores de la vía común, 2, 5, 10, que tenga alguna hepatopatía, también un déficit de vitamina K, también puede ser por uso de taco, o ya en casos que ustedes no van a ver porque son de urgencia, coagulación intravascular diseminada, que se ve principalmente en pacientes críticos. Ahora, ¿cómo estudio un paciente que tiene presencia de hemorragias espontáneas? Hay que primero evaluar los antecedentes. ¿Tiene antecedentes personales o familiares de alguna enfermedad de la coagulación? ¿Se ha operado anteriormente? Y si se ha operado, ¿ha tenido sangrado? ¿Ha tenido problemas de cicatrización? ¿Ha tenido hematomas? ¿Ha tenido seromatomas? Una anamnesis acabada de en qué contexto sangra, desde cuándo sangra, por dónde sangra. Un examen físico completo, viendo sobre todo las mucosas, la piel, todas las articulaciones. Determinar la profundidad del sangrado mucoso, si es mujer solo una metrorragia o hemorragia de vía urinaria también, hemorragia digestiva alta, si hay algún parénquima que sangre, por ejemplo, hígado, vaso, pulmones, si es que hay hematomas musculares o si hay hemartrosis. Hemartrosis es un signo característico de las hemofilias, ¿ya? A estos pacientes les sangran las articulaciones, parece una verdadera artritis séptica inicialmente, y luego, por mecanismos que no están bien claros, el mismo sangrado intraarticular empieza como a derroer el hueso y se empiezan a generar unas artrosis invalidantes a futuro en los pacientes hemofílicos. Hay que evaluar si este sangrado al paciente le produce anemia, qué tipo de anemia le produce, y si es que ha tenido que ir a urgencias alguna vez por algún tipo de sangrado. Solo modo de recuerdo, esto tampoco lo van a manejar en APS. Las coagulopatías pueden ser congénitas o hereditarias, ¿cierto? Y pueden ser adquiridas. En el estudio inicial, lo que tenemos que evaluar es un recuento plaquetario para evaluar la hemostasia primaria, ¿cierto? Ver que no esté sangrando porque tiene bajas las plaquetas. Se puede pedir un tiempo de sangría, ya prácticamente no se hace en ninguna parte, también es para evaluar la hemostasia primaria. Hay que evaluar el tiempo de protrombina y el TTPK, ¿cierto? Para evaluar la cascada de la coagulación, la vía intrínseca y extrínseca. Y también se puede pedir un tiempo de trombina para evaluar la vía final de la coagulación, que actualmente se está utilizando más el dímero D para poder evaluar esto, ¿ya? Lo más importante y lo que ustedes pueden pedir es pruebas de coagulación, recuento plaquetario y mandar a hacer un test de mezcla. El manejo empírico inicial es medidas generales, evitar inyecciones intramusculares, evitar fármacos como aspirina y AINE, ¿cierto?, que inhiben la función de agregación plaquetaria, por lo tanto aumentan el riesgo de sangrado. No realizar ejercicios violentos por los riesgos articulares. Hay que vacunarse contra la hepatitis B por posibles transfusiones que pudiera requerir el paciente, ¿ya? Y en el caso de que el paciente tenga el antecedente familiar o personal de enfermedad de von Willebrand o hemofilia A, el tratamiento es con crioprecipitados, pero si es con hemofilia B, es con plasma fresco congelado, ¿ya? Ahí les dejo ese tip, por si alguna vez les toca trabajar en una urgencia y necesitan corregir a un paciente con hemofilia que está sangrando. A es crioprecipitados, B es plasma fresco congelado. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por su presentación. La verdad es que estuvo muy buena, muy docente, quedó muy claro todo. Un tema que es complicado en verdad, lo hizo muy simple, así que te agradece la calidad y el esmero de hacer una buena presentación. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Espera que hicieron varias preguntas. Ya. Matías López pregunta, doctora, ¿cuál es el significado y trascendencia de la presencia de granulocitosis tóxica informada en frotis con recuento normal de series en hemograma?
La granulocitosis tóxica puede verse principalmente en infecciones. Si es que el paciente no tiene un correlato clínico con la granulación tóxica, la verdad es que no tiene ninguna relevancia. ¿Ya? Si ustedes no lo ven infectado, no hay problema. Ok. Matías Norambuena pregunta, ¿cómo diferencio una macrocítica megaloblástica de una no megaloblástica? ¿Solo por la causa o tiene alguna particularidad en el hemograma? La megaloblástica en general da BCM mayor a 110. Ok. Jaime Uribe pregunta, ¿en gastrectomías? Ah, no. La verdad es que si Jaime pudiera hacer la pregunta no para poder entender el contexto, estaría bueno. Juan Casanova pregunta, si no es posible realizar la cinética de fierro, ¿los niveles de ferritina son suficientes para el diagnóstico diferencial entre anemia por enfermedad crónica y ferropénica? No son suficientes, pero entiendo que muchas veces no se pueda tomar la cinética de fierro y con una ferritina te podrías orientar y podrías partir una terapia con fierro empírica, siempre buscando la causa de la ferropenia. Ok. Matías López pregunta, doctora, en el tratamiento de anemia ferropénica, en su práctica, la indicación del uso de sulfato ferroso 200 cc cada 8 horas o fumarato ferroso 330 miligramos por día cada 48 horas o día por medio, ¿mejora la absorción y tolerancia del mismo? En algunos estudios recientes se ha visto que sí, mejora la absorción y tolerancia del mismo darlo, o día por medio o cada 12 horas todos los días. Ok. Katia Cárdenas pregunta, doctora, si la paciente es vegetariano o vegano y presenta déficit de B12 con o sin anemia, ¿es preventorio, supongo que dice, realizar igual el EDA? No, no sería perentorio. Lo ideal sería cargarlo de vitamina B12 y evaluar progresión. Ok, bueno, aquí hay mucho gratitud y mucho aplauso hacia usted de mucha gente. No los voy a poder leer todos por tiempo, pero estoy viendo si hay más preguntas. Muchas gracias. Francisca Nilo pregunta, en el test de mezcla, ¿qué significaba que si corregía? Que lo que tenía era déficit de factores. Mm, Bueno, ahí justo lo contestó María Osa. Anastasia Canaguate pregunta, doctora, en la diapositiva de requerimientos de fierro decía 100 a 200 miligramos al día y en paréntesis decía 100 miligramos cada 48 horas. No entendí eso. Ah, ya. No, son 100 miligramos a 200 miligramos al día, que corresponden a 3 pastillas de sulfato ferroso, que es lo que hay en APS. Eso se puede dar cada 48 horas. Y si el paciente no tolera, va a haber que ir viendo si se da 1 o 2 pastillas todos los días o las 3 pastillas día por mes. Ok, y también pregunta, ¿y en el aporte de 12, cuándo es semanal, mensual, cada 3 meses? ¿Por cuánto tiempo es cada indicación? Son semanal por 3 semanas, perdón, sí, semanal por 3 semanas y mensual por 3 meses, todo es regla de 3, y luego cada 3 meses. Ya. 3, 3 y 3. Aquí iba 3 veces al... No, adelante, por favor. No, como te decía, 3 semanas seguidas, luego 3 meses seguidos y luego cada 3. Ok. Ahora, Jaime Uribe volvió con su pregunta y dice, ¿cuándo comenzaba a explicar las anemias ferropénicas? Preguntaba por las gastrectomías. Recuerden que para poder absorber el fierro, este requiere que sea en un medio ácido, que eso lo aporta el estómago con el ácido clorhídrico. Cuando yo tengo gastrectomías, no tengo cómo activar la absorción del fierro, por lo tanto voy a tener anemia ferropénica. Los pacientes con bypass gástrico tienden a tener los dos tipos de anemia, por déficit de fierro y por vitamina B12. Ok. Dafne Arias pregunta, doctora, ¿en qué caso se utiliza hierro 4? No, perdón, hierro Endovenoso. intravenoso. Mala mía, mala mía, mala mía. Sí. El fierro endovenoso se utiliza principalmente cuando yo necesito reponer rápidamente mi déficit de fierro, eso es uno de los casos,
por ejemplo, en anemias severas. El otro caso es cuando yo, por ejemplo, no puedo absorber el fierro, si estoy gastrectomizada, no importa que me des sulfato ferroso o cualquier otro preparado oral, no lo voy a absorber. O si estoy colostomizado, etcétera, ahí necesito fierro endovenoso. ¿Ya? Ustedes se pueden meter a MedCalc y pueden poner cálculo de déficit de fierro. Generalmente en las anemias severas les va a salir 1500 de requerimiento de fierro. Y el Venofer, que es lo que tenemos más ampliamente disponible para cargar endovenoso, se utiliza 200 miligramos día por medio. ¿Ya? De ahí podemos cargar en cosas de 10 días al paciente con 1000 por lo menos. Ok. Y por último, Anastasia Canaguate pregunta de nuevo, y lo de la regla de 3, ¿por cuánto tiempo es cada 3 meses? Por 3 meses. Ya. Francisca Nilo pregunta, ¿trombocitopenia lo más frecuente es por aumento de destrucción? Es lo primero que se les tiene que pasar por la cabeza cuando hay una trombocitopenia aislada severa. ¿Ya? Cuando tengo una trombocitopenia menor a 50.000 en forma aislada, la causa más frecuente es un PTI. Ahora, si tengo un paciente con daño hepático crónico, es mucho más prevalente la anemia por secuestro esplénico. ¿Ya? Y en las embarazadas es fisiológico. Matías Ulloa pregunta, ahí se me corre justo, frente a una anemia en paciente vegetariano vegano por déficit de B12, ¿vale la pena intentar modificación de dieta o es mejor iniciar pauta IM de inmediato por baja biodisponibilidad? Pues dice, baja disponibilidad en dietas vegetarianas veganas. Lo que yo les recomendaría es medir los niveles de B12 y si es que están demasiado bajos los niveles, tienen que cargarlos intramuscular con el esquema y luego pueden dejarles oral, como la TOL-12, por ejemplo, a permanencia. Ya. Última pregunta. María Luz Hamner, perdón si no lo pronuncio bien, pregunta, ¿cuándo ya sabemos que la causa es déficit de B9? ¿Se tiene que dar igual con B12 o podemos dar solo B9? No, me pillaste, la verdad es que nunca he dado B9 sola. Siempre la he combinado con B12, pero no he leído ningún estudio particularmente, tendría que revisarlo. Buenas preguntas entonces. Bueno, esas son todas las preguntas. Reiterar las gracias por la excelente presentación. Todo el público leí muchos mensajes de agradecimiento, de hecho ahora están apareciendo varios también. Les gustó mucho tu presentación. Así que eso, muchas gracias, doctora. A ustedes por invitarme, que les vaya bien. Gracias. Bueno, a Chao. los asistentes